Bueno, muchas gracias a los que se hicieron un tiempito para conectarse hoy y para los que están mirando la grabación en sus casas. En esta oportunidad del seminario de lógica algebraica, álgebra universal y teoría de categorías, presentamos a Danae Duto, que es de la Universidad Nacional de Río Cuarto, y nos va a hablar sobre el cálculo de secuentes para lógicas modales con datos. Danae, todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar y gracias por el espacio. La idea de la charla es comentarles un poquito lo que estoy haciendo en el marco de mi doctorado en mi grupo de investigación, que es sobre cálculos de secuentes para lógicas modales con datos. Yo no sé cuán conocimiento tienen ustedes sobre lógicas modales con datos, entonces me pareció, ay, ahí va, eh, adecuado empezar con un poco de contexto y la motivación del trabajo que estamos haciendo. Entonces, primero voy a comentarles un poco acerca de lenguajes de consulta sobre datos semiestructurados y lógicas modales, la relación que existe entre ellos y por qué nos interesan a nosotros. Después voy a hablarles un poquito acerca de una lógica modal con datos con el que estamos trabajando, que es Hybrid XPath con datos. Voy a presentarles el cálculo de secuentes que estuvimos construyendo para las mismas, algunas propiedades y resultados, y para finalizar, algunas ideas que tenemos para trabajo futuro. Bueno, lenguajes de consulta sobre datos semiestructurados y lógicas modales. Para hablar un poco acerca de estos datos semiestructurados, ahí tenemos un ejemplo de un documento XML que es un tipo de documento que se utiliza para, digamos, guardar información de manera estructurada. En ese documento lo que se puede ver que la información es acerca de una librería, la cual contiene dos libros, y cada libro, no sé si se puede ver, pero tiene un identificador y a su vez tiene un título, un autor y un año de publicación. Cuando uno tiene estos tipos de datos, lo que existen son justamente lenguajes de consulta que uno utiliza para poder obtener información y realizar consultas. ¿Por qué este tipo de objetos nos parecen interesantes a nosotros, en particular mi grupo que estudia lógicas modales? Por la relación que existe entre estos documentos XML, que lo podemos ver como modelos de datos concretos, en donde cada objeto, ¿sí? Es representado mediante un nodo y la jerarquización es justamente las relaciones de accesibilidad que vamos teniendo. Y estos lenguajes de consulta pueden verse justamente como lenguajes modales. La pregunta sería justamente qué tipo de lenguajes modales serían adecuados para estudiar estos lenguajes de consulta. Bueno, en particular, de lo que voy a seguir hablando y el trabajo que hicimos nosotros es de un lenguaje que se llama XPath, ¿sí? Utilizado sobre documentos XML. Este lenguaje de consulta ya ha sido estudiado por muchos investigadores y han, digamos, axiomatizado una lógica que describe el comportamiento navegacional. Esta lógica de XPath tiene un lenguaje que está constituido por dos tipos de expresiones. Por un lado, tenemos expresiones de caminos, ¿sí? Que son las expresiones que permiten navegar, ¿sí? Y movernos dentro del grafo. Y por otro lado, tenemos las expresiones de nodo, que son justamente aquellas que uno puede ir consultando en los diferentes puntos del modelo. Esta lógica tiene como modelo los modelos usuales de Kripke, ¿sí? Que están constituidos por un conjunto de nodos. Después tenemos un conjunto de relaciones de accesibilidad, ¿sí? Y la función de evaluación usual que se conoce, ¿sí? La relación de satisfacibilidad de esta lógica se interpretan sobre estos modelos de datos abstractos de la siguiente manera. Para las expresiones de camino, justamente como un camino tiene un inicio y tiene un final, se van a evaluar siempre en el modelo indicando su punto de inicio y su punto final.
Y acá podemos ver que la primer fórmula sí es justamente si nos podemos mover de un nodo hacia otro mediante la relación de accesibilidad A. Y eso ocurre si solo si el par de nodos está en la relación binaria. La segunda fórmula es la expresión de camino que permite hacer consultas, que serían los test que se llaman en el lenguaje, y justamente este tipo de test lo que nos permite hacer es consultar si se van cumpliendo ciertas propiedades y uno ahí puede decidir si sigue o no por cierto camino. Y fíjense que acá justamente este tipo de operación de camino no cambia, digamos, el nodo. Estamos evaluando en el mismo nodo, ¿sí? W1 es igual al nodo W2. Y la última expresión de camino que tenemos es justamente la concatenación, que vamos a decir que en un grafo es satisfacible un camino alfa-beta desde el nodo W1 hasta el nodo W2 si existe un punto intermedio, W3, al cual llegamos a W3 desde W1 por el camino alfa, y si podemos hacer el camino beta desde W3 hasta W2. Después, por otro lado, tenemos las expresiones de nodo, ¿sí? Que esas se evalúan en el modelo, en un punto particular, como es usual en la lógica modal clásica. Y ahí la satisfacibilidad de los símbolos de proposición, de falso y de la implicación es estándar como en la lógica proposicional. Y lo que es un poquito diferente, no, en realidad es generalizado, es cómo se van a interpretar los diamantes. Acá como nosotros tenemos caminos, digamos, que pueden ser generales, además de la relación de accesibilidad, lo que tenemos es diamante alfa phi, que va a ser satisfacible en el modelo desde el punto W1 hasta otro punto W2, si se cumple que existe el camino y después en el punto al cual llegamos se satisface esa fórmula phi. Si tienen alguna duda y quieren ir frenándome, no hay problema. Bueno, con estos lenguajes de consulta, algo que es muy interesante son las operaciones que se pueden hacer con los datos que se tienen. Si volvemos al ejemplo ese que le presenté recién, en el que teníamos la información de la librería, uno podría preguntar si existen dos libros con el mismo autor. Ahí no sé si está viendo, pero en el gráfico justamente se marca cuáles serían los recorridos que se tienen que hacer de manera visual, ¿no? Para poder realizar esa comparación. Después, también podríamos preguntar, por ejemplo, si el libro que está identificado con I5 fue publicado antes que el libro que está identificado con I4. Y de este modo, uno podría hacer muchas comparaciones de datos en la información que se tiene, pero la idea es que si uno se restringe primero a comparaciones de datos por igualdad y desigualdad, si existe alguna lógica que sería adecuada para estudiar este lenguaje. La idea es, como teníamos la lógica anterior, esta de XPath, que ya capturaba el comportamiento navegacional, ¿qué le tendríamos que agregar para justamente capturar esta comparación de datos? Entonces, la idea es que a esta lógica de XPath que teníamos anteriormente, lo que vamos a hacer es extender el lenguaje con dos nuevos operadores que van a ser justamente justamente, como nosotros vamos a empezar a incluir comparación de datos, lo que tenemos que hacer es de algún modo poder guardar toda esta información de la comparación de datos en los modelos. Y desde el punto de vista lógico, a nosotros no nos interesa el dato concreto, sino lo que nos interesa sería el resultado que se obtiene al hacer la comparación de datos. Entonces, esta información lo que vamos a hacer es justamente capturarla mediante una relación de equivalencia. Dado que tenemos diferentes tipos de datos,
lo que vamos a tener es una relación de equivalencia por cada una de ellas, y como estamos trabajando en una lógica clásica, lo que vamos a hacer es la desigualdad la vamos a obtener como el complemento de la igualdad. Entonces ahora, concretamente, la lógica de XPath con datos tiene el siguiente lenguaje. Fíjense que nuevamente tenemos dos tipos de expresiones, que son las expresiones de camino, que son las que están acá en la primera fila, y en la segunda línea son las expresiones de nodo, que ahí tenemos los dos nuevos operadores, de comparación por igualdad y de comparación por desigualdad. Y vamos a tener un operador para cada tipo de dato. Y los modelos, fíjense que en azul acá también aparece que es lo nuevo que se le incorpora, que es esta relación de equivalencia para cada tipo de dato que se le incorpora. Bueno, ahora lo que faltaría es justamente cómo vamos a definir esa relación de satisfacibilidad sobre estos modelos de datos, y la idea es, para mí ver, bastante intuitiva, ¿sí? Entonces vamos a decir que la comparación de datos por igualdad en el modelo en un punto W se satisface si solo si existen dos nodos a los que podamos llegar desde el punto de partida W, ¿sí? Que nos satisfagan los caminos alfa y beta, y que justamente los datos que están en estos nodos estén en la relación de equivalencia. Análogamente, para la comparación de datos por desigualdad va a ocurrir lo mismo. Tienen que existir dos nodos a los cuales lleguemos por los caminos alfa y beta, pero lo que tiene que suceder ahora es que justamente el par de nodos no esté en la relación de equivalencia. Entonces, ahora volviendo al ejemplo anterior, una consulta que podríamos hacer con el lenguaje, ¿sí? Es si existen dos libros con diferentes años de publicación. Esa consulta que uno haría con el lenguaje de consulta XPath sobre estos documentos XML se corresponde con la siguiente expresión del lenguaje lógico, ¿sí? Ahí justamente fíjense que tenemos la comparación por distinto, y a cada uno de los lados, ¿sí? Tenemos dos caminitos. La pregunta es si esa fórmula es satisfacible en el modelo inicial que teníamos de datos, en el nodo W. Entonces, para que esa fórmula sea satisfacible, lo que tendría que ocurrir es que existan dos nodos en el modelo a los cuales podamos llegar por los caminos LBP, ¿sí? Sería por librería, por libro, que ahí me quedo con book, y después año de publicación. Y lo que tendría que suceder es que justamente el nodo W1 con el nodo W2 estén en la relación de equivalencia. No sé si se puede ver, pero acá al costadito nos dice que estos nodos están en la relación de equivalencia. Por lo tanto, como esta fórmula era de comparación de datos por desigualdad, no se satisface la última condición y por lo tanto la fórmula no es satisfacible en el modelo. Bueno, esta lógica ha sido estudiada por uno de los investigadores que está en mi grupo y otra gente de Buenos Aires, y han trabajado bastante sobre la misma, han dado una axiomatización que es el estilo de Hilbert de tipo ecuacional, han mostrado resultados de completitud, pero lo que les ocurrió es que cuando ellos trabajan para dar la prueba de completitud, no resulta estándar ni tampoco es tan sencilla como se obtiene para las otras lógicas modales. Entonces, en la búsqueda de ver si se podía incorporar algún tipo de herramienta para poder hacerlo más simple y seguir este camino estándar que se propone para las otras lógicas modales, encuentran que una posible solución es incorporar herramientas de la lógica híbrida. La lógica híbrida lo que tiene fuertemente son dos componentes. Por un lado, tiene la noción de nominales, ¿sí? Y por otro lado, el operador de satisfacción, que justamente la incorporación de estas herramientas híbridas al lenguaje nos da el siguiente lenguaje para la lógica de XPath híbrida con datos.
Fíjense que acá lo que incorporamos es un nuevo conjunto, ¿sí?, de símbolos, de nominales, y en la gramática se incorpora un nuevo operador para las expresiones de camino, ¿sí?, que es esta y dos puntitos que está al final en azul, que justamente ese, no sé si han escuchado, pero es el operador de saldo que se le nombra. Y como expresiones de nodo, acá el último, las dos que incorporamos es justamente nominales, ¿sí?, y el operador de satisfacibilidad. Ahora, el cambio que también se genera en los modelos es que necesitamos una función de asignación que nos diga qué nominal va a ir asignado a cada uno de los mundos. Básicamente a los modelos que teníamos antes, seguimos conservando los estados, las relaciones de accesibilidad, las valuaciones, y ahora lo que incorporamos es justamente esta función G que nos dice qué nominal va a ser enviado a cada uno de los nodos que tenemos en el conjunto del dominio. Y ahora paso a mostrarles la satisfacibilidad y explicarle un poco el aporte de la parte híbrida. Por un lado, en las expresiones de camino, este nuevo operador, ¿sí?, de jump, nos dice justamente que uno lo que puede hacer es que si está en el nodo W, puede saltar al nodo llamado W1, si solo si el nodo W1 fue llamado por el nominal I. Lo que nos permite hacer justamente es hacer un salto. Si existe ese nominal en ese mundo que estamos buscando. Y en cuanto a las expresiones de nodo, cuando tenemos un nominal, nos dice que va a ser satisfacible en el modelo M en el punto W, si solo si ese nominal I fue asignado al mundo W. Básicamente acá lo que está haciendo los nominales es justamente nos permite, digamos, nombrar mundos, como si fueran constantes. Y después lo que tenemos es justamente este operador de satisfacibilidad, que la semántica que tiene es la siguiente. En el modelo M, en el punto W, se va a satisfacer at y si solo si, en el modelo, pero ahora nos movemos al mundo que fue nombrado por I, se satisface phi. Fíjense que acá, en este punto, no importa mucho donde uno esté evaluando la fórmula, sino más bien que nos vamos a mover y vamos a ver la satisfacibilidad de la fórmula en el nominal, perdón, en el mundo que fue nombrado por el nominal I. Algo que es interesante es ver justamente cuál es el aporte de estas herramientas híbridas al lenguaje. Fíjense que ahora uno lo que puede preguntar es si el libro identificado por I5 ha sido publicado en diferente año que el libro identificado por I4. Esa expresión del lenguaje se captura en el lenguaje lógico de la siguiente manera. At I5, que eso juntamente nos mueve al libro identificado por I5, y después lo que realizamos es la comparación de datos que se obtienen al recorrer un camino acá que es el año de publicación, y del otro lado justamente es buscar el libro identificado por I4 y movernos justamente por ese camino de accesibilidad que es el año de publicación. Bueno, me apareció el modelo después más tarde, ¿sí? Pero la idea justamente es ver si ahora esa fórmula es satisfacible o no, que es el mismo modelo de antes. Y fíjense que por la semántica justamente de este operador de satisfacibilidad, si bien uno empieza consultando acerca de la satisfacibilidad en el modelo en este punto, lo que ocurre cuando uno aplica la definición semántica, ¿sí?, del operador de satisfacibilidad del mundo W, lo que estamos haciendo es saltar al mundo que está nombrado por el nominal I5. Entonces, ahora que estamos en este nominal, en este mundo nombrado por I5, lo que tenemos que ver es si se cumple esta comparación de datos que tenemos. Y fíjense que ahí lo que nos tiene que pasar es que existan dos nodos a los cuales llegamos. Por un lado, por este camino P. Y por el otro, fíjense que lo que hacemos es saltar nuevamente
Vamos a saltar nuevamente al mundo que está nombrado por I4 y después lo que vamos a hacer es caminar, digamos, por la relación de accesibilidad P. Y por último, chequeamos si estos dos nodos están en la relación de equivalencia o no. En el gráfico se indica que no están perdón, que están en la relación de equivalencia, por lo tanto, esa fórmula no es satisfacible, como en el caso anterior, pero la idea es justamente ver cómo la incorporación de estos nominales y el operador de satisfacibilidad le permiten a la lógica tener una mayor expresividad y ahora ya poder hablar de mundos particulares y de poder hacer ciertos saltos, ¿sí? Y no tener que hacer esos recorridos desde el inicio. Bueno, esta lógica también fue estudiada por otros integrantes del grupo y muestran resultados interesantes, dan otra axiomatización, ahora que es mucho más clara y al estilo de Hilbert, muestran resultados acerca de completitud fuerte para extensiones de este lenguaje lógico con axiomas puros y reglas de saturación, porque la incorporación de estos nominales al sistema hace que uno pueda caracterizar propiedades de los grafos y así directamente obtener resultados de completitud de manera casi directa. Ellos también prueban lo que son resultados de decibilidad y también resultados de bisimulación. Bueno, el tema fue que esta lógica se había estudiado muchísimo desde teoría de modelos, pero no se conocía casi nada sobre esta lógica, pero desde teoría de la prueba. Entonces, lo que empezamos a hacer como parte de investigación de mi doctorado, en colaboración con mis directores, fue empezar a estudiar esta lógica de XPath con datos híbrida desde teoría de la prueba. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Dado que uno puede estudiar diferentes tipos de sistemas para una lógica, lo primero fue decidir que nosotros queríamos estudiar esta lógica, pero desde un cálculo de secuentes. Y la idea era justamente que lo queríamos construir y obtener de una manera modular e incremental, como intenté explicarle cómo se fue construyendo la lógica. Entonces, lo que nosotros queríamos hacer era justamente empezar con un cálculo de secuentes para una lógica modal. Lo segundo fue justamente agarrar y adecuar las reglas para que trataran estas expresiones de camino más complejas, ¿sí? De estas expresiones de camino. Luego incluir la parte de nominales y operador de satisfacibilidad que nos aportaban desde la lógica híbrida. Y por último, incluir reglas para la parte de comparación de datos. Entonces, lo que hicimos fue empezar con un cálculo de secuentes para lógica modal, que en realidad acá es multimodal, y este cálculo de secuentes lo tomamos desde un cálculo de Sara Negri, ¿sí? Y lo elegimos justamente porque tenía buenas propiedades que nosotros queríamos que tuviera nuestro cálculo final, como por ejemplo reglas invertibles, que fuera cat-free y que admitiera búsqueda de prueba. Como se puede ver, acá este cálculo de secuentes tiene axiomas, secuentes axiomáticos, y después por cada conector lógico que tenemos en el lenguaje tenemos dos reglas, regla izquierda y regla derecha. Entonces, una vez que tuvimos este cálculo, lo que hicimos fue justamente mostrar que nosotros podíamos obtener estas reglas que hice modales, las hicimos generalizadas, que justamente adentro del diamantito uno podía tener cualquier tipo de expresión de camino y estas reglas funcionaban. Pero en el sistema base dejamos únicamente estas reglas atómicas. Después lo que hicimos fue justamente agregar reglas para los nominales y para el operador de satisfacción. ¿Cómo funcionan estas reglas? Bueno, para la parte del operador de satisfacibilidad, ¿sí? Son estos dos que están acá arriba, de parat,
Básicamente lo que hacen las reglas es que nos permiten eliminar el operador externo. Eso es justamente por la misma semántica que tiene el operador que interesa el último punto de evaluación. Entonces, si nosotros tenemos at j, at i, phi, no importa cuál sea este nominal j, en realidad no importa qué mundo sea el nombrado por j donde estemos evaluando, porque lo que va a interesar es justamente la satisfacibilidad de la fórmula, pero en el nodo nombrado por i. Entonces, justamente estas reglitas, tanto izquierda como derecha, lo que nos permiten hacer es eso. Si tenemos una secuencia de at, ¿sí? Lo que hacemos es siempre eliminar el externo, si tenemos dos o más. Y después, para la parte de nominales, lo que se agregan son un par de reglas que, por ejemplo, AT y AT4 son justamente reglas que hablan acerca de la reflexividad y la regla AT4 es una especie de transitividad y de Euclidia que nos permiten mostrar simetría y transitividad. Con esta regla justamente se permite el razonamiento de igualdad sobre la relación de equivalencia que producen los nominales y después las reglas de abajo, la regla S1, S2 y S3, justamente nos hablan acerca de la congruencia. Fíjense que acá, por ejemplo, en la regla S1, lo que decimos es, si I y J fueron enviados al mismo mundo, y si en el mundo nombrado por I vale phi, entonces uno lo que puede concluir es justamente en el mundo J también tiene que valer phi. Eso ocurre lo mismo con caminos y la comparación de datos atómicos. Bueno, después de estas reglas, lo que hicimos fue incorporar las reglas de comparación de datos. Estas reglas también están inspiradas por la semántica que tiene, y si se fijan, justamente esta regla, ¿sí? At i alfa comparación beta, cuando uno aplica la regla, lo que hace es romperla en tres partes. Por un lado, tenemos los caminos individuales, y por otro lado, la comparación de datos atómicos. La idea justamente acá era romperlo de esta manera, cosa de que las reglas que ya tenemos para trabajar caminos se ocupen de romper y seguir la descomposición de estos caminos alfa y beta. Y por último, después trabajar con la comparación de datos a nivel atómico. Bueno, y por último, las reglas que tuvimos que incorporar al sistema era, bueno, cómo íbamos a razonar es sobre la comparación de datos, pero a nivel atómico. Entonces, lo que hicimos fue justamente incluir reglas que nos permitan de nuevo razonar sobre la igualdad de datos, que son estas dos primeras reglas, EQT y EQ4, ¿sí? Que nos están hablando acerca de la reflexividad y después también de la transitividad que uno puede tener entre los datos. Y las dos reglas de abajo, ¿sí? Son reglas que justamente nos permiten convertir la comparación de datos por desigualdad en comparación de datos por igualdad, dado que el sistema trabaja, digamos, con reglas por igualdad. Al igual que como establecimos los modelos, la relación de equivalencia y no el complemento, bueno, acá funciona exactamente igual. Uno trabaja con todas reglas de igualdad, entonces necesitamos tener esa conexión entre la comparación de datos por desigualdad y con igualdad. Bueno, a su vez, lo que nosotros incluimos en el sistema son las reglas estructurales que tenemos weakening y a su vez CAT, solamente con, ahí no las puse, pero esas reglas también las tenemos en el sistema base. Bueno, con este cálculo quería mostrarles justamente cómo sería una derivación en el sistema. Y acá lo que tenemos es justamente un axioma de camino que muestra la relación entre la comparación de datos y las expresiones de camino. Un segundo. Lo que este axioma está capturando es justamente que si nosotros tenemos que los datos al final de dos caminos son igual o son diferentes, y fíjense que acá la particularidad de los caminos, uno es un camino beta
pero el otro es un camino que está compuesto de la siguiente forma. Gamma, hacemos un salto, ¿sí? A un nodo que está nombrado por un nominal i, y después seguimos por un nominal alfa, perdón, por un camino alfa. Lo que tiene que suceder, o en realidad lo que podemos hacer es, en realidad, tirar ese camino gamma, ¿sí? Y lo que tiene que suceder es justamente que la comparación de datos al final de los nodos resulte ser la misma que anteriormente. Entonces, ¿cómo haríamos esa prueba en nuestro sistema? Bueno, nosotros tendríamos que poder construir un árbol, ¿sí? Que tenga como secuente raíz este axioma y el cual tenga como hojas todos secuentes axiomáticos y cada paso de la derivación sea obtenida justamente por la aplicación de una regla. En este caso, como lo que tenemos es una implicación a derecha, lo que vamos a aplicar es la regla que teníamos en el sistema y justamente lo que uno pasa es a tener el antecedente del lado izquierdo y el consecuente del lado izquierdo, perdón, y el consecuente del lado derecho. Entonces, la idea ahora es justamente tratar de romper esta comparación de datos que tenemos a la izquierda del secuente y tratar de construir la misma fórmula que tenemos al lado derecho. Entonces, la única regla que se puede aplicar en este punto es la de comparación de datos a izquierda. Entonces, una vez que aplicamos esa regla, fíjense que ahora lo que hacemos es romperla en los dos caminos, ¿sí? Y la comparación de datos a nivel atómico. Acá los nominales A y B justamente nos sirven para nombrar los nodos que estamos comparando esos datos. Y ahora la idea es justamente, fíjense que lo que estaría molestando en realidad en esta fórmula que está marcada con naranja es ese caminito gamma. Entonces, lo que nosotros aplicamos acá es la regla generalizada, esa de camino que hicimos, y así lo que hacemos es separarlos, ¿sí? Fíjense que ahora este camino que estaba todo junto, de algún modo es como si los cortáramos y sacamos afuera esta parte que tiene el camino gamma. La idea ahora es que uno tendría que, digamos, poder cambiar el punto de evaluación, porque este caminito AC, diamante y alfa A, lo que tendríamos que hacer es que empiece del nodo nombrado por K. Entonces, lo que hacemos ahora es justamente aplicando la regla de add que les mostraba hace un rato, que justamente lo que nos permite es tirar de algún modo el operador externo, es movernos al nominal nombrado por i, ¿sí? Y ahí nos queda el caminito alfa que termina en el punto A. Y ahora la idea, y esto, bueno, no se los expliqué antes, pero las reglas nosotros mostramos que son todas invertibles. Entonces, lo que podemos hacer es aplicar el camino inverso y ahora incorporar un nominal adelante de esa fórmula y así lo que obtenemos es justamente que este camino empieza desde el nodo K. Y por último paso, fíjense que ya ahora tenemos los dos caminos que queríamos y la comparación de datos a nivel atómico. Entonces, aplicando la regla inversa, lo que hacemos es volver a armar el camino y justamente como nos aparece la misma fórmula de los dos lados del secuente, llegamos a un secuente axiomático y construimos una prueba para esta derivación. Bueno, algunas propiedades del cálculo que mostramos, las dos principales es justamente que el cálculo es correcto y completo. Para la prueba de completitud lo que hicimos primero fue una prueba media indirecta en algún sentido porque mostramos que cada teorema del sistema axiomático que los otros integrantes de mi grupo establecieron para esta lógica son derivables en nuestro cálculo. Después mostramos que cada regla del sistema es invertible. También mostramos resultados de cat-free, es decir, que cada uso de la regla de cat en las derivaciones que teníamos podían ser eliminadas. Y las otras cosas que mostramos es justamente que
podemos obtener resultados de completitud para extensiones de este cálculo, ¿sí? Con reglas de axiomas puros y de saturación. Y después mostramos que el sistema, hay un sistema, un cálculo de secuentes para lógica híbrida que es de Torben, de otro autor. Mostramos que ese sistema también es derivable en el nuestro. Y bueno, eso es lo que tenemos hasta el momento. También estuvimos trabajando acerca de otra prueba de completitud más en un sentido estándar que se utiliza. Y empezamos a trabajar con un cálculo de deducción natural. Bueno, y por último, algunas cosas que tenemos a trabajo futuro. Sobre este cálculo de prueba, lo que estamos haciendo es investigar y ver resultados acerca de búsqueda de prueba y determinación. Después también queremos ver resultados de decibilidad y complejidad. Y la otra parte que queremos estudiar es la parte de cálculo de deducción natural, que esa ya la comenzamos. Y por último, lo que queremos hacer es dar un cálculo de secuentes para esta lógica de XPath con datos, pero es una versión intuicionista, que ya tenemos de esa lógica la parte, digamos, axiomatizada, y ahora queremos empezar a dar el cálculo este de secuentes. Bueno, creo que termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Danae, por tu exposición. Ahora, bueno, como siempre, damos espacio a las preguntas. Ahí te están saludando en el chat. Quien tenga ganas de hacer una consulta o una pregunta, que se siente libre de prender el micrófono, no se peleen en lo posible. Hola Danae, muy linda charla. Hola, gracias. Te Una pregunta, ¿no? Dado que están Sí, estudiando una versión intuicionista, y sí. si uno considera simplemente el fragmento positivo del intuicionismo, es muy fácil dotarlo de una negación, o sea, la lógica de Pris da Costa, no sé si alguna vez las escuchaste nombrar, que No, tiene la virtud, simplemente es reemplazar la negación clásica, bueno, o intuicionista en este caso, olvidarse que sí, existe, y poner en su lugar el pseudocomplemento dual. bien. Ese tipo de lógicas tienen la virtud de ser paraconsistentes, y por lo que yo entiendo, ustedes, el interés de este tipo de semánticas es básicamente trabajar en esto, en bases de datos, y por lo tanto tener una lógica paraconsistente detrás puede ser una cosa sumamente ventajosa, dado que a veces las bases de datos pueden llegar a ser inconsistentes y uno quiere inconsistencias locales, no globales. Bueno, Sí. mi pregunta es si alguna vez pensaron en, pregunta, sugerencia, es si tienen pensado explorar ese tipo de lógicas para consistentes que aparecen de manera bastante natural cuando uno estudia la lógica positiva. Vos sabes, bueno, primero gracias por la pregunta y por todo el aporte. Cuando empezamos a estudiar justamente la versión intuicionista, era por estas cuestiones que se da mucho en las bases de datos que tienen, viste, referencias null. Entonces, bueno, ¿qué pasa con ese tratamiento de datos? Porque, digamos, si uno lo estudia desde una lógica clásica, te devuelve resultados Ujú. erróneos cuando tenés comparaciones, ¿sí? Y por eso fue justamente que empezamos a trabajar con la parte intuicionista, porque ahí sí tenés un marco adecuado para poder capturar lo que se expresa y la posibilidad de completar a futuro, pero llegamos a hasta esa parte nomás de la axiomatización y no continuamos con ese trabajo. No, pero es muy interesante, y por ahí, digamos, si ya que hicieron la parte intuicionista y por lo Sí, tanto tienen subyacente la lógica positiva, y la posibilidad de agregar una negación, pero una negación que en lugar de ser inconsistente como es la intuicionista, sea para consistente, puede ser un plus interesante para este tipo de cálculos. bueno, Desde el punto de vista de las sí, aplicaciones, sí, hay varios artículos. Bueno, está el artículo original de Priest sobre las lógicas de Da Costa,
Y Bien, después hay un artículo que escribimos con Rodolfo donde probamos que esas lógicas son fuertemente paraconsistentes, que están un poquito más legibles seguramente, que el de Priest. bien, me interesa, así que seguramente si no te molesta, después te pido Ningún problema, te recomendaciones y puedo mandar toda material. la bibliografía. Genial, sí, muchísimas gracias, sí, No, me no, por parece muy favor. interesante. Muy interesante lo que están haciendo realmente. Gracias. Espero se haya entendido porque estaba nerviosa y me aceleré bastante. Buenísimo. Gracias, José Luis. Eh, ¿Alguno quiere comentar algo más? una preguntita, ahí pongo la cámara. Eh, Muy linda charla, Danae, Gracias, Víctor. mucho, estoy aprendiendo mucho sobre todas estas cosas, sobre todo de semánticas modales. Por ahí lo que te voy a preguntar no tiene nada que ver con teoría de pruebas, sino con cosas que desconozco yo de la estructuración semántica para este tipo de problemas. Digamos, es la construcción de la cantidad, digamos así, de operadores diamante que vi al principio. Y por lo que Sí. tengo entendido, tenés tantos diamantes como caminos o algo así. O En sea, ¿cuántos realidad, operadores diamantes tenés? Y la pregunta es si eso no se altera mundo a mundo. O sea, la pregunta es si vos tenés una cantidad fija de operadores diamantes o eso se va alterando no, modelo a está modelo. fija. Modelo a Eh, modelo. no, está fija. Uno cuando define el lenguaje ya tiene, digamos, en la asignatura, tiene la cantidad de símbolos de accesibilidad y eso te determina la cantidad de modalidades que vas a tener. Bien, perfecto. No, Sí, porque sí, me eso sí. pareció, me sonó cuando veía tantos diamantes como que se iban alterando modelo a modelo, entonces me sonaba medio extraño, pero es de mi desconocimiento, justamente. No, eso igual que, o sea, porque uno tiene por un lado los diamantes simples, digamos, de los de camino únicamente, y después por otro lado tenés lo de comparación de datos, y siempre eso es en base a la asignatura que uno establece al primer momento de dar el lenguaje. Entonces, si diste 8 modalidades de accesibilidad, vas a tener esos Se 8, conservan. y Bien, sí, exacto, sí, sí, no se va modificando en eso. bien, me sonaba raro, pero obviamente lo leí a las apuradas, así que esa era una pregunta. Y la otra pregunta es, ¿cómo son las técnicas estándar de demostración de completitud? No solamente el trabajo tuyo, sino, ahí hablaste de una completitud de Henkin, pero antes hablaste de completitud de lo que hicieron, creo que es un paper de Figueira, me parece, no estoy seguro. ¿Cómo son las técnicas de Eh, completitud en este tipo de trabajo, digamos? ¿Demostrás Uno lo por... que se hace es construir un modelo canónico, un modelo universal, y justamente después ahí se define, hay un trulema como en proposicional, pero ahora uno se define justamente un modelo universal y después hay una relación entre pertenencia y satisfacibilidad. Eso es, digamos, como lo estándar. Uno siempre se agarra a un conjunto consistente, de este conjunto consistente lo lleva a un conjunto maximal, saturado, y después demuestra justamente que bueno, toda la pertenencia en este conjunto se satisface y por lo tanto lo que no, y ahí se muestra ese resultado. El problema que acá al trabajar ya con datos era muy difícil axiomatizar la parte de caminos. Entonces, bueno, eso es lo que me contaron. La inclusión de esta parte de constantes, de nombramientos en los modelos, hace que esa axiomatización con la parte híbrida sea mucho más simple, porque uno puede empezar a hablar de los caminos de una manera particular con estas nominales. Y uno lleva justamente más, porque uno cuando incorpora nominales ya puede empezar a hacer algunas cosas similares a los modelos en primer orden con testigos, la construcción de ese estilo. Bien, bien, bien. Entonces eso se Sí, hace de teoría de más modelos, sí. exacto, sí, sí, sí. No sé si
Sí, sí, más o bueno, menos. Sí, es buen direccionamiento. Obviamente es para ponerse en tema, pero lindo, lindo laburo, muy lindo laburo y está muy bueno ver toda esta cuestión aplicada de lógica modal para uno que está fuera de de ese sistema solar, digamos. Buenísimo, sí. Danae, Muchas buenísimo. gracias, Víctor. Muchas gracias, Víctor. Bueno, si alguno más quiere comentar, bienvenido sea. Hola, hola. Es una manito. Bueno, muchas gracias por la charla, muy interesante. Y bueno, me preguntaba sobre la modularidad. Al principio hablaba sobre que uno de sus objetivos era tener un sistema que fuera modular, ¿no? Para Sí. que se pueda fácilmente emplear a otras lógicas. Y me preguntaba, Ujú. bueno, hablaste mínima, o sea, no sé si me perdí algo, pero entendí mínimamente dos, ¿no? Dos lógicas pueden trabajarse con este sistema. Pero supongo que el mecanismo de etiquetas les permite manejar otras, ¿no? En la familia, Sí. digamos. Me preguntaba cuáles y, bueno, hasta dónde vislumbraban más o menos el alcance. Gracias. Y gracias por la pregunta. Ahora lo que estamos haciendo después de trabajar con estas lógicas es empezar a ver de incluir ciertos operadores, pero más cuantificados. No sé si alguna vez has escuchado acerca de Dan Arrow y una modalidad existencial, pero no la existencial de primer orden, sino una existencial en la parte modal. Entonces, este sistema, incluyendo justamente dos reglas para cada uno de los operadores, también sirve y se puede extender. Dan Arrow te da justamente como la posibilidad de ir nombrando el estado actual donde vos estás. Y bueno, el existencial es general en el modelo acotado en el que estamos trabajando. Con eso, esos dos operadores se pueden incluir lo más bien y por el momento no rompe nada. Ok, perfecto. No lo conocía, pero voy a investigar. Gracias. Sí, sí, es todo lo de lógica híbrida en los sistemas y en los trabajos normales que se presentan, siempre incluyen estos dos operadores, Dan Arrow y el existencial, o el para todo. Así, bueno, muchas gracias. A vos. Muchas gracias, Alejandro. ¿Quedó alguna consulta? ¿Alguien quiere consultar más? Bueno, entonces le damos las gracias nuevamente a Danae por su participación activa, presentando y también asistiendo. Y le damos las gracias a todos los participantes también de estar acá todos los martes con esta sexta exposición de lógica algebraica. Así que bueno, sin más, para la grabación.